Cuando pienso en la diversidad, pienso en los niños pequeños, ya que siento que nuestras creencias sobre la diversidad empiezan a formarse desde que somos niños pequeños. Los niños son como esponjitas, súper moldeables y un poquito egocéntricos. Siempre buscan un referente, alguien a quien admirar y copiarle sus gestos, sus ideas o su forma de pensar. Claro, con el tiempo vamos creando nuestras propias creencias, pero al inicio lo que nos rodea pesa mucho. A lo largo de mi vida conocí distintas costumbres y culturas gracias a mi paso por varios colegios, no solo en Bogotá, sino que pues en distintas partes del país. Esa mezcla fue clave. Me enseñó que no era raro encontrarse con personas con otro acento o con otra manera de ser. De niña me gustaba hablar con todos, jugar con todos y trabajar con todos sin problema. Para mí la diversidad no era un problema, era parte de lo cotidiano. Pero luego, a medida que fui creciendo, sobre todo con las redes sociales y conociendo más gente, empecé a sentir otra cosa, la necesidad de pertenecer, pero a la fuerza, casi sin ser yo misma. Cambié mi personalidad, mis actitudes y hasta algunas de mis creencias solo para encajar. Al leer a Jung entendí algo. Yo ya pertenecía a ciertos grupos, pero no lo veía. Terminé oprimiéndome a mí misma por miedo a no pertenecer. Limité mis expresiones y mis pensamientos. Eso también tuvo que ver con el ambiente. Mis papás opinaban de todo, muchas veces de manera negativa, y algunas de mis amigas influyeron en mí. Además, cuando pasé a quinto de primaria, cambié de colegio. Venía de uno chiquitico, solo de primaria, y de repente estaba en un colegio mucho más grande. Aunque entré a quinto, el ambiente era completamente distinto. Sentía que los niños no eran tan incluyentes ni tan amigables como en mi colegio anterior. Aquí ya empezaba a observar más grupitos y segregación por parte de unos estudiantes a otros. Creo que esa fue una de las razones principales por las que empecé a cambiar mi forma de actuar. Ahí entendía la inclusión como que todos deberíamos ser iguales e intentar adaptarnos. Pero esto no solo es una cuestión de convivencia, sino también de poder y de opresión. Vivir una inclusión y pertenencia falsa implica negociar entre la identidad propia y las expectativas de los grupos a los que queremos pertenecer. Y a veces esa negociación puede llevarnos a la autoopresión. En este caso, nosotros, o en mi caso, yo misma, me encargué de limitar mis expresiones y pensamientos para poder encajar. Cuando vi el video de John Powell, pensé mucho en lo anterior y en cómo pertenecer no significa ser iguales. Pertenecer es con mi yo, con mis diversas formas de pensar y de actuar, y no solo yo, también el otro o los otros. Pertenecer es ser nosotros. Con el tiempo confirmé algo que también dice Jung. Nuestra identidad cambia bastante y no es única ni fija. Todos pertenecemos a varios grupos al mismo tiempo, y esa identidad puede transformarse según los contextos o expectativas sociales. En mi caso, la escuela y mi familia influyeron mucho en cómo entendía esos grupos y en cómo me veía dentro de ellos. Lo interesante es que los grupos sociales no son homogéneos. Dentro de ellos hay diferencias por edad, género, clase social y mucho más. Y eso hace que la experiencia de pertenencia sea distinta para cada persona. En mi historia, esa mezcla de sentirme incluida en momentos y excluida en otros me mostró que la identidad y la pertenencia no son cosas estáticas. De este modo, en el colegio cierto pensamiento me incomodaba y era en cómo yo misma me oprimía y hasta llegaba a excluir a compañeros que no encajaban con lo común, o más bien con lo que ciertos grupos sociales consideran como común. En ese momento no lo analizaba tan a fondo y solo decía como, uy, Michelle, qué grosero, cómo se sentirá esa persona. Y pues seguía con mi vida normal. Ahora, un ejemplo muy cotidiano de lo que Jung llama imperialismo cultural, lo vi con mi mano dominante. Anteriormente o siempre fui zurda. Escribí con la mano izquierda hasta octavo grado, pero odiaba manchar los cuadernos con la tinta del esfero y tampoco me gustaba hacer las maromas que hacían mis otros compañeros zurdos. Así que en noveno y décimo empecé a ejercitar mi mano derecha y durante la pandemia decidí tomar todas mis notas con esa mano. Ahora puedo escribir con las dos y me siento pues muy orgullosa de ese logro. Sin embargo, leyendo a Jung me pregunté, ¿por qué sentí la necesidad de cambiar algo tan propio como mi forma de escribir, mi mano con la que escribo? Y pues entendí que los cuadernos, los esferos y hasta el sistema de escritura de izquierda a derecha no están pensados para los zurdos. Todo el sistema estaba hecho para la mayoría diestra y yo terminé adaptándome a eso.
Ahora, ya en la universidad me parece que la exclusión, la segregación y la opresión se hacen todavía más visibles. Los grupitos se notan más que en el colegio y pues por suerte en la facultad a la que pertenezco me he sentido bienvenida y por el momento no he sentido ese tipo de segregación o marginalización. Eh, pero pues ese no es el caso de todas las personas y he escuchado a amigas que han vivido exclusión y segregación muchas veces relacionadas con su grupo social, económico, su identidad de género o su identidad sexual. Además, siento que hay formas más sutiles de exclusión o he visto más formas de exclusión, como por ejemplo en algunas clases los profesores no dejan el espacio para preguntas o sueltan frases como ustedes están en la mejor universidad del país, son los mejores, vienen de los mejores colegios, ya deberían de saber esto. Ese tipo de comentarios cierran las puertas. A veces me he sentido marginada al no tener las mismas bases que otros y eso no significa que sea la única. Es desalentador ver a otras personas excluidas por la misma razón. La exclusión por parte del grupo, así como estas actitudes más sutiles en la universidad, dejan ver cómo los procesos de diferenciación social dan paso a experiencias de inclusión y exclusión, y cómo estas dinámicas están ligadas a relaciones de poder y a la construcción social de la normalidad. Así Jung menciona una cultura dominante que establece lo que es normal y lo que no, la cual refuerza las desigualdades existentes. Y aquí me di cuenta de algo. Saber mucho no es malo y no saber tampoco. Lo malo es no incluirnos para aprender unos de otros. Lo malo es cuando los que saben ignoran o menosprecian a los que no, como si fueran inferiores. Y esto lo digo porque en algún momento lo hice. Yo misma pensé, uy, ¿cómo no vas a saber eso? Y pues al instante me autocorregí y me dije, esa fui yo en algún momento. Esa persona que se está preguntando fui yo en algún momento. Siento que esa marginalización fue inconsciente y en esos momentos pues soy consciente de mi privilegio al entender algo que otra persona no o otras personas no, pero por alguna razón inconscientemente se me olvidó que en algún punto de mi historia ese alguien confundido fui yo y ahora sé que debo trabajar más en mi empatía y en mi tolerancia. Y lo ideal sería poder preguntar sin miedo, apoyarnos entre compañeros y dejar de juzgar sin conocer, pero es difícil. Consciente o inconscientemente seguimos excluyendo y también nos excluyen. Y por eso pienso, somos conscientes de que para pertenecer no basta con que tú pertenezcas o yo pertenezca. No es tu grupo ni mi grupo, es nuestro grupo. Como dice John Powell, la verdadera pertenencia no surge de hacer a todos iguales, sino de reconocernos en la diferencia y construir un nosotros común. Aquí la diferenciación es deseable y requerida. Asimismo, también es clave reconocer la diferencia y la complejidad de las identidades grupales. La pertenencia verdadera no nace de la homogenización, sino del reconocimiento y la valoración de las diferencias. Además, muchas formas de opresión, como la violencia sistemática y la marginalización económica y social, afectan severamente a distintos grupos y deben enfrentarse mediante la creación de espacios políticos y sociales juntos y equitativos. Finalmente, se trata de ir más allá del simple reconocimiento de la pertenencia grupal y promover una cultura de respeto mutuo y cooperación donde todos podamos aprender unos de otros y trabajar juntos para superar la opresión y la exclusión. Así que, siendo más autocrítica, reconozco que tengo conocimientos sobre diversidad, pero todavía me cuesta aplicarlos siempre. Aún así, sé que quiero ser cada vez más incluyente, menos opresora, más empática y tolerante. Quiero ser esa profesora que comprende. Y aquí un mensaje que me dejó Parrilla. Y que veo que los profesores no cambian y lo repiten y lo repiten. Para que exista una verdadera educación inclusiva, el sistema debe cambiar sus prácticas y dejar de producir exclusiones. No quiero y no deseo ser de esos profesores que cierran las puertas al aprendizaje con frases que refuerzan jerarquías, tales como, esto ustedes ya lo deben de saber. Quiero ser una profe que le da a sus estudiantes la confianza de ser ellos mismos, una profesora que construya una clase donde todos podamos enriquecernos mutuamente y decir con orgullo, esta es nuestra clase.